Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a su canal. Pues el día de hoy les traigo un video para mostrarles cómo es que se plancha una camisa de manera muy práctica en 6 sencillos pasos. Antes que nada decirles que las camisas traen información muy importante, ya sea en la parte de las etiquetas que te dicen el material de la cual están hechos, o en la parte de dentro de la misma camisa que trae unas etiquetas, la cual trae valiosa información, ver el tipo de material, tipo de temperatura a la cual debe uno de plancharse. Aquí por ejemplo me está diciendo que se debe planchar a una temperatura de aproximadamente 150 grados centígrados. Entonces, pues el primer paso que vamos a nosotros a realizar es primeramente planchar lo que son puños de las mangas de la camisa. Entonces es lo primero que tenemos que hacer. Previamente debemos de tener ya una plancha totalmente limpia, que esté limpia de sarro, que esté limpia de alguna especie de contaminante. Y la tenemos que tener ya previamente calentada a la temperatura que nos está diciendo según el material. Bueno, entonces vamos a comenzar a planchar los puños. Yo les recomiendo que los botones no los pongan encima porque se van a remarcar, y más si son camisas lisas. Esta por ejemplo es una camisa rayada, no voy a tener mucho problema. Entonces vamos a empezar tallando la parte de los puños por dentro de una manera muy precisa, muy consistente, para lo cual obviamente necesitamos que la temperatura de la plancha esté adecuada a la tela para que no la vaya a quemar, y tenemos que hacer pasos firmes muy cortitos, obviamente tratando de que los puños no queden arrugados. Tenemos que apoyarnos obviamente siempre con la mano que no estamos utilizando la plancha, para ir obviamente acomodando la tela de manera que ésta se pueda manejar fácilmente, ¿sale? Entonces yo por aquí voy a hacer el planchado muy preciso, recuerden, a la temperatura adecuada y aplicando la fuerza suficiente para que la manga obviamente quede muy bien planchadita de esta manera. Ambas mangas tenemos que hacer el mismo procedimiento, ¿ok? Y este sería el resultado final que nos queda, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente manga. Hacemos exactamente lo mismo, muchachos. El segundo paso, siempre yo les recomiendo que comencemos enseguida con las mangas, plancharlas empezando de la axila, en donde la costura que va por la parte de debajo quede perfectamente alineada. Ya que está perfectamente alineada, vamos a hacer presión en la punta de la manga para que esta no se mueva, y posteriormente nosotros comenzaremos de la axila, de la parte inferior a la parte superior, siempre como les dije, apoyándonos obviamente de la mano que tenemos libre para ir acomodando obviamente la tela y que esta no se vaya a poder mover. Vamos a marcar primeramente la parte de abajo, la parte de la costura, para que quede marcada la línea, y enseguida haciendo presión constante y a temperatura adecuada hacia la parte de arriba. Hay personas a las cuales les gusta que se marque la línea de arriba, y hay personas a las cuales no les gusta que se marque. En mi caso, pues yo sí me gusta que la manga esté marcada, así que vamos a marcarla bien hasta llegar a la parte donde inicia el puño. Recuerden que el puño ya estaba planchado, entonces solamente es acomodar aquí para que quede perfectamente la camisa planchada. Vamos a meter un poquito más de temperatura para que las fibras de la tela se puedan separar bien. Y vamos a repetir el procedimiento que acabamos de ver aquí con la segunda manga. A veces la tela es media caprichosa y no se le quitan arrugas, por lo tanto debemos de tener un atomizador o incluso el mismo rociador de la plancha. Como pueden ver aquí, estoy agregando un poco de agua para que volvamos a planchar de manera firme y esas arruguitas que no se quieran quitar puedan desaparecer con la ayuda de el agua que se rocía, y de esta manera queda perfectamente planchada la manga, como pueden estar observando. Para el tercer paso, yo siempre recomiendo que la parte del cuello que está ahí, como pueden ver, todo arrugado, sea el tercer paso que hagamos, en donde obviamente planchemos por fuera como por dentro. Entonces vamos a planchar el cuello por la parte de fuera,
Recuerden que el cuello es una de las partes más gruesas de una camisa y por lo tanto a veces da un poquito de trabajo, así que acá se les recomienda aumentar un poquito la temperatura y rociar perfectamente con agua, que quede todo húmedo. Recuerden que el agua ayuda mucho a disolver lo que son las arrugas en un planchado. Entonces vamos a planchar perfectamente con mucha pues presión hacia la tela y haciendo planchados o movimientos muy rápidos, precisos. Recuerden, aquí lo importante es planchar con un poquito de fuerza y haciendo movimientos muy pequeños para que las arrugas de la tela pues obviamente desaparezcan. Vamos a repetir el paso por la parte de dentro. Aquí ya quedó. Vamos a repetirlo por la parte de dentro. Como pueden ver, está perfectamente planchado. Y vamos a repetirlo pero por la parte, como les digo, de dentro de la camisa, arrojando un poquito de agua constante y haciendo obviamente el mismo tipo de presión que hicimos. Los movimientos tienen que ser muy cortitos, así como estamos viendo, siempre siguiendo la punta de la plancha, siempre siguiendo la punta de la plancha. Recuerden que este método no es nada profesional, pero es la forma en la que yo les puedo traer a bien que ustedes puedan planchar y les va a ser muy útil si siguen estos pasos, ¿ok? Entonces pueden ver ahí el cuello perfectamente planchado. Continúen con la parte del hombro, la parte de la espalda alta, que es esta parte que están viendo ustedes aquí en pantalla. Esta parte que está por aquí, miren, vamos a plancharla y para eso nos vamos a apoyar con lo que es nuestro burrito de planchar. Lo vamos a colocar en esta parte cuadradita porque se amolda. Voy a hacer un poquito para acá, ahí, se amolda a lo que es la forma de la espalda alta. Entonces esta parte la vamos a planchar de esta manera, siguiendo exactamente los mismos o las mismas indicaciones, siempre apoyándose con la mano que queda libre para que quede un planchado pues obviamente fino, un planchado firme, un planchado donde pues obviamente las arrugas desaparezcan. Vamos a tener que estar jugando un poquito con nuestra camisa, la vamos a tener que andar moviendo porque a veces los burros de planchar son muy pequeños o muy anchos y obviamente no cabe la playera o la camisa y tenemos que andar moviendo. Ok, entonces aquí perfectamente andamos planchando la parte superior de la espalda, lo que son pues, parte de los hombros y parte de la espalda superior. De esta manera tiene que quedar perfectamente planchado, repito, siempre apoyándose con la mano que queda libre. Y con esto vamos a terminar lo que es el paso número 4. Siempre se recomienda planchar la parte de los botones por dentro y por fuera. Vamos a primeramente empezar con la parte donde no tiene botones. Aquí vamos a planchar siempre la parte de dentro y posteriormente la parte de fuera en ambos casos, en ambos lados. Yo te garantizo que al plancharlo, siguiendo estos pasos que te voy a dar, te va a quedar pues un planchado no profesional, repito, pero sí funcional, ¿ok? Entonces tenemos esta parte de dentro, vamos por la parte de los botones por dentro exactamente también. Aquí están los botones como pueden verlos, vamos a plancharlos por la parte de dentro. Miren, esta parte está muy arrugada, como pueden ver ahí, está demasiado arrugada, pero no hay nada que este proceso no pueda hacer. Ok, entonces acomodamos perfectamente de manera alineado y sin arrugas la parte de los botones. Aquí un poquito de dificultades porque está demasiado arrugado. Y empezamos a planchar entre cada botón, repito, por la parte de dentro primeramente y posteriormente por la parte exterior, o sea, por la parte de afuera. Si tienes problemas de que la tela no se llegue a planchar perfectamente, a desarrugar, hay que agregarle, repito, un poquito de agua, que el agua ayuda mucho, el rocío del agua, con un atomizador o con la misma válvula que trae la plancha para que tú puedas hacerlo perfectamente. Ahora sí, toca la parte de afuera. Muy cuidadosamente entre cada uno de los botones, entre botón y botón, tenemos que estar planchando. Vamos a rociar un poco de agua, muchachos. Es importante el mojado o el rociado de agua para que esto pueda quedar un poco mejor. Yo les recomiendo comprarse aparte un atomizador. Yo en estos momentos que estaba grabando este video no lo tenía a la mano. Sin embargo, siempre se recomienda un atomizador externo porque aparte de que rocía más y mejor, obviamente vaya, el rociado es más contundente con un rociador externo que con el mismo que trae la plancha. No es que diga que no sirva, sino que queda mejor porque es más abundante el agua. Ok, entonces vamos planchando aquí perfectamente, vamos estirando con la parte de la mano que está libre, vamos estirando y acomodando perfectamente la tela. Así como están viendo ustedes, nos está quedando un trabajo nada profesional, muchachos, repito, nada profesional, pero meramente funcional, efectivo. Yo te garantizo, de verdad que te garantizo que con este método o siguiendo los pasos, yo sé que hay muchas formas de poder planchar, pero así es como lo hago yo y de verdad que me resulta a mí, me resulta funcional.
Yo desde pequeño tuve la necesidad de salir de casa de mis padres, ser una persona desde muy chico, muy adolescente, independiente junto con mi hermano mayor, Esteban, al cual le mando un fuerte abrazo hasta Estados Unidos. Tuvimos la necesidad de aprender a guisar, aprender a cocinar, aprender a lavarnos por nuestra propia cuenta desde muy chicos. Yo sé que es algo que nos compete hacer a todos en algún momento de la vida, pero nosotros nos vimos obligados a hacerlo desde muy chicos porque teníamos la necesidad de emigrar de nuestro pueblo natal, allá en el estado de Guerrero, para prepararnos en la vida, ser profesionales, y tuvimos la necesidad de estar planchando nuestra propia ropa y haciéndonos nuestra propia comida, entre otras cosas, a manera muy temprana. Y gracias a Dios tuve unos padres que nos ayudaron a salir en esto, y pues bueno, miren, nos hemos convertido en las personas que somos hoy en la vida, profesionales, de trabajo, y aprendiendo a hacer trabajos pues domésticos como es el planchado. Vámonos a la parte contraria y vamos a repetir el mismo procedimiento, así que vámonos en cámara súper rápida. Y vamos al último paso, lo que es la espalda. La espalda es importante plancharla perfectamente. Vamos a guiarnos de de estas costuras que tienen la parte de la espalda, la parte posterior de la camisa, y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, con marcados muy contundentes, con algún tipo de presión que le ejerzamos a la plancha y obviamente a la tela, porque algunas telas son más difíciles de planchar que otras. Repito, la combinación de agua, compresión y temperatura adecuada va a hacer que este tipo de planchado quede perfectamente. Hay personas que utilizan migajón para planchar. Es una buena opción utilizar el migajón. En mi caso, yo no utilizo el migajón porque a mí me gusta traer la camisa, pues obviamente que no traiga químicos encima, porque luego uno suda mucho y posiblemente pueda uno tener ahí algún tipo de reacción, en mi caso, según mi opinión. Pero bueno, hay gentes que recomiendan el migajón. Yo no lo utilizo, yo no lo puedo recomendar porque la verdad es que no lo he utilizado, entonces no sé qué tipo de trabajo que dé al final de cuentas. Pero bueno, la gente que recomienda utilizar migajón, seguramente por la propia experiencia que ha tenido, le ha sido funcional, y pues bueno, ahí está. Yo en mi caso, repito, no utilizo, entonces pues no lo puedo recomendar. Ok, vamos a mover la parte de la parte que nos queda, la parte lateral de este lado de la ropa, en este caso de la camisa, y vamos a terminar este trabajo. Ok, siempre guiándonos por las costuras, chicos. Es importantísimo guiarnos por las costuras y utilizar, repito, la mano que no tenemos para ir acomodando perfectamente alineada nuestra tela y que nos quede un trabajo pues bueno. Ya aquí estamos casi por finalizar nuestro trabajo. Es una camisa un poquito difícil de planchar por el tipo de tela. Hay camisas que son de poliéster, hay camisas que son de algodón, camisas que pueden ser de lana. Entonces el tipo de material con el que esté hecho la camisa te va a ayudar mucho, o vas a tener mucho cuidado en plancharlo, por favor, porque hay telas que son más delicadas que otras. Y pues nada, esa sería la forma de planchar una camisa según mi espacio blogs. Y pues bueno, ya como último paso pues solamente es colgar lo que es la camisa, y de esta manera te va a quedar una camisa perfectamente planchada. Hay gente que le hace al cuello marca, yo en mi caso no me gusta hacerle marca, pero eso ya es el gusto de cada uno, por eso es que no te mostré que le hacía marca al cuello. Y bueno, abotonar los primeros dos botones de una camisa, y de esta manera terminamos el trabajo. Y es así como se vería el resultado final de un planchado de camisa. Así es como yo te lo puedo mostrar, en donde podemos ver por la parte de delante y por la parte de atrás el planchado. Y obviamente se ve la diferencia entre la forma en que iniciamos esta camisa y la forma en la que pues está quedando como resultado. Ojalá te haya gustado este video. Si fue de tu agrado, ya sabes, suscríbete, dale like, comenta, comparte. Nada te cuesta, es gratis. Yo te invito a ver posteriormente más videos en relación a esto. Te traeré videos próximos como por ejemplo cómo doblar una camisa, cómo planchar un pantalón, cómo planchar una playera, entre muchos más. Así que pues nada, es todo de mi parte. Cuídate, bendiciones, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Play with me like cats and a string.